Aleluya. Una vez más le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Padre. Le damos la bienvenida al Hijo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten. Le damos la bienvenida a todo aquel que nos escucha en el mundo espiritual. Le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en las redes. Y le damos la bienvenida a todos los que están en el templo. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor. Recordamos de aquí en lo adelante guardar la máxima reverencia. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Este es el tiempo en el que el Señor nos habla. Este es el tiempo en el que debemos prestar atención y concentrarnos para poder entender lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere decir. Bien. Quiero invitarles a que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del verso 14 en adelante. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en esta tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que una vez más nos das de poder ser instrumento en tus manos. Gracias por ese honor. Gracias por ese privilegio, amado Padre. Señor, queremos presentarte a todo el que nos ve, a todo el que nos escucha. Señor, tú conoces la necesidad de todos y cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, habla conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús te pedimos que impartas conocimiento, que nos des sabiduría, que nos ayudes a entender a través del mensaje, Señor, las situaciones que se nos presentan en la vida, cómo vencerlas, Señor, de qué manera proceder, de qué manera actuar, en el nombre de Jesús. Oramos, amado Dios, para que tu palabra no retorne vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la envías. Que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que germine y lleve fruto a 100 por 1, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús atamos el hombre fuerte. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Atamos todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad. En el nombre de Jesús, aleluya. Atamos y reprendemos todo espíritu gobernador. Atamos y reprendemos los brujos, los hechiceros, los satanistas. Cancelamos sus enviaciones y proclamamos lo que está escrito, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque tú, Padre, has de condenar a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Aleluya. Tu pueblo, tu siervo, todo el que escucha, Padre, está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y son tan amables de ponerse sobre sus pies para reverenciar las Escrituras. Marcos 16, 14. Lo leemos en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Dice así la Escritura. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Se pueden acomodar. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema el ministerio de liberación. El ministerio de liberación. Aleluya. Hay mucha gente, amados, que no cree en el ministerio de liberación. Simple y llanamente, porque dicen algunos, aleluya, que no es una institución del Señor, que no está plasmado en las Escrituras como un don. Aleluya. Y por ende dicen que no es algo bíblico. Yo respeto la opinión de todo el que dice eso, pero siempre he creído, amado, que cuando yo no sé algo, yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Amado, si yo no sé arquitectura, yo no puedo sentarme con un arquitecto a debatir de arquitectura, porque soy un ignorante, soy un neófito en la materia. Lo vamos a ver más adelante. La Biblia habla de una gran diversidad de ¿qué? De ministerios. La Biblia habla de ¿qué? De una gran diversidad de dones. Cuando el apóstol Pablo habla de ellos, menciona a los que primero le llegan a su mente. Menciona 9, pero la gran mayoría cree que solo hay 9 dones. Déjenme decirle que el que cree eso está muy equivocado. Él, cuando comienza su mensaje, comienza diciendo: hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, y es claro que él no los puede mencionar todos. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un don espiritual? Aleluya. Hay una diferencia. El Señor nos ha enseñado que tocante a todos los hijos escogidos de Dios, los hijos escogidos de Dios, todos tienen acceso a los dones, a todos los dones. Aleluya. Por eso que usted ve que hay gente que no sana con frecuencia, pero un día fue a orar por alguien que estaba enfermo y esa persona recibió la sanidad. Hay gente que no ministra en liberación con frecuencia, pero un día había una persona que estaba siendo atormentada por un espíritu y esta persona fue y oró y el espíritu se fue. Porque usa el don de manera fortuita. Cuando el don yo lo uso de manera prolongada, cuando el don yo lo uso muchas veces, ese don cambia de ser un don a ser un ministerio. Cuando yo siempre que oro por alguien que esté enfermo se sana, ese don, que es el don de sanidad, le podemos llamar el don o el ministerio de sanidad. Porque los dones se convierten en ministerio en la medida en la que yo los
uso. Los escogidos, vuelvo y reitero, tienen acceso a todos los dones, mas solo algunos dones pueden usarlo como ministerio, siempre y cuando el Espíritu Santo les dé ese ministerio, porque no a todos les dan todos los ministerios, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, amados, queremos que la gente, y es nuestro propósito, que la gente aprenda a trabajar, aleluya, en el ministerio de liberación. Pero sabemos que no todos tienen ese llamado. Hay gente, amado, que cuando ve un demonio hay que agarrarlo, hay que agarrarlo cogiendo. Y hay gente que dice que no se meten con los demonios, que los demonios no se metan con ellos, que yo no me meto con ellos. Usted en su lado y yo en el mío. Si ellos quieren creer eso, si ellos quieren creer que es verdad que el demonio no se va a meter con ellos, yo no sé cuál evangelio que están. Amado, porque el único enemigo que tienen los cristianos es el diablo y los demonios. Y por el hecho de usted ser cristiano, por el hecho de usted seguir a Cristo, ya el diablo es su enemigo. Y le va a hacer la guerra, le va a hacer la contra, lo va a perseguir. Su objetivo es tumbarlo, su objetivo es volverlo a esclavizar. Y usted tiene, quiera o no quiera, que enfrentar a su enemigo. Bendito el nombre de Jesús. Amado, el ministerio de liberación consiste en qué? En libertar a una persona que está poseída de un demonio o que está influenciada por enviaciones de brujería, de hechicería, que está esclavizada en el mundo espiritual. Dice la Escritura en Isaías, tocante al Señor Jesús, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió para proclamar que el año agradable, libertad a quién, a los cautivos, apertura de la cárcel. Aleluya. Y vemos en las Escrituras que Jesús usó mucho el ministerio de liberación. Porque donde quiera que había un endemoniado, Jesús lo libertaba. En una ocasión le llamaron a Jesús un muchacho que era sordo y mudo. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Pero cuando llegó Jesús, le dijo al espíritu: espíritu sordo y mudo, sal. Y el muchacho, que era sordo y que era mudo, no por naturaleza, sino porque era esclavo de esos dos demonios, no podía ni escuchar ni hablar. Cuando los demonios soltaron el muchacho escuchó y habló. Pero en una ocasión, aleluya, había una mujer que ministraba en el templo. Y esa mujer que ministraba en el templo, dice la Escritura, que tenía una joroba en la espalda. Andaba como el jorobado de Notre Dame. Y así servía esa mujer en el templo con la joroba. Mire, y todo el tiempo todo el mundo veía a la mujer con la joroba. Yo me imagino que el nombre de ella era la mujer jorobada. Porque así era que la conocía, la mujer jorobada. Un día pasó algo en el templo. La Biblia no lo dice, pero esa mujer tenía mucho tiempo asistiendo a la iglesia. La Biblia no lo dice, pero tenía mucho tiempo asistiendo al templo. Pero un día se encontró con Jesús en el templo.
Y cuando Jesús la vio, reconoció que el tiempo que tenía así, lo tenía por un espíritu de enfermedad que el diablo le había puesto por muchos años. Y que cuando puso la mano sobre la mujer se enderezó. Y se fuera joroba. Le cambiaron el nombre, ya no se llamaba la mujer jorobada. Por eso siempre le digo a la gente, está clamando al Señor por un problema. Tienes una situación en tu vida que no tiene solución. Y estás orando al Señor. Tienes mucho tiempo clamando al Señor. No dejes de ir a la iglesia. No dejes de ir a la casa de Dios. Porque tú no sabes si el día que tú dejas de ir fue el día que Dios dijo que te iba a hacer el milagro. Esa mujer no sabía que ese era su día, varón. Esa mujer no sabía que ese día se había escogido para libertarla. Y si ese día ella dice, no voy, ¿qué pasa? Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, usted no sabe qué día le va el Señor a resolver el problema. Y como usted no lo sabe, tiene que estar expectante. Ay, puede ser hoy, yo voy para la casa del Señor. Ay, no voy, pero puede ser el otro domingo. Yo voy el otro domingo. Y voy a estarlo haciendo hasta cuando, pastor. Hasta que pase. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la Biblia habla de un endemoniado gadareno. Este hombre estaba tan endemoniado que andaba desnudo, vivía en los sepulcros. En buen dominicano, el hombre estaba loco. Pero un día se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús reprendió a los demonios. Amado, más de 3,000 demonios en una sola gente. Dice la Escritura que el hombre, cuando fue libre, quedó en su juicio cabal. A veces vemos a la gente que hace cosas que no la entendemos. Pero ¿y por qué ese hombre consume tanta droga? ¿Pero por qué ese hombre bebe tanto? ¿Pero por qué ese hombre como es que está dado? Necesita venir a Jesús para que aquellos a quien Cristo le dio el ministerio de liberación lo liberten. Bendito el nombre del Señor Jesús. A veces dice la gente, pastor, yo no sé por qué yo peleo tanto. Pastor, yo no sé por qué a mí me sobrecoge una ira que hasta los hijos míos los pago con ellos, dándole golpe, y después me siento mal por eso. Porque estás atado. Bendito el nombre de Jesús. Y necesitas liberación. Ahora, hay mucha gente que no entiende esto. La Biblia nos enseña, aleluya, que el don de liberación no es mío. Es un don que quien lo da es Dios el Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ese don viene de parte del Señor, está sujeto a Dios y funciona cuando Dios quiere y no cuando yo quiero. Hello. Dice la Escritura, muchas viudas había en Sarepta de Sidón en los días del profeta Elías, pero solo a una fue enviado el profeta. Dice la Escritura que había muchos enfermos en el estanque llamado de Betesda. Muchos, todas clases de enfermedades, pero solo a uno que tenía 38 años de parálisis se acercó Jesús. Pastor, ¿y por qué no a todos los otros? Aleluya. Porque el milagro solo acontece en aquellos que creen.
en el Señor Jesús. Y al parecer ese era el único que tenía fe probada. Alabado sea Jesús. Ahora, pastor, ¿cómo podemos trabajar en el ministerio de liberación? Amado, para esto hay varias preguntas que debemos hacernos. La primera pregunta es, ¿puedo escoger el ministerio de liberación? Yo puedo escogerlo. Pastor, a mí me gusta ese ministerio. Yo puedo escogerlo. Una pregunta, ¿verdad?, que debemos hacerlo. Porque a veces la gente ve que el otro hace las cosas, yo quiero eso. Yo quiero eso. Ese hermano tiene. Yo recuerdo una ocasión que me invitaron a una iglesia a predicar. Y yo llego como un corriente. Me siento en una silla. Estoy tranquilo. Pasa el culto, están hablando. Y luego, bueno, me toca predicar. Cuando me toca el turno, que comenzamos a predicar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, con el ministerio de liberación. Amado, ahí se manifestaron demonios. Hasta en la pastora. Y usted veía los demonios manifestados. Mire, en la iglesia entera, los líderes, los diáconos, todo el mundo lleno de demonios. Y todo el mundo cayendo al piso, los demonios. En una se me manifestó el demonio de Santa Marta, que el Señor lo reprenda. Y Santa Marta me decía, yo te voy a montar aquí. Te voy a montar, tú sabes, pero tú sabes, para que me chancé. Ahí el Señor me dio una lección. Y ahí aprendí que esa jerga de la calle, esa jerga delincuencial, son los demonios en la gente. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia que el cristiano tiene que ser educado. Por eso dice la Biblia que el cristiano tiene que tener un buen léxico, tiene que tener una buena expresión, no puede estar con ese de tigueraje. Bendito el nombre de Jesús. Porque hay lenguajes, amados, que son demoníacos. Y la gente los imita creyendo que son buenos. Son lenguajes demoníacos. Y había una joven que estaba afuera mirando el Señor, mire. Dice la joven, y yo veía, pastor, que cuando usted brincaba y caía con los dos pies, los demonios caían alrededor. Pastor, y eso era tan maravilloso. Y yo decía, wow, pero mira, y ese hombre calladito, ahí sentadito, ahí, mira qué poder. Y decía, yo quiero ese poder, pastor, pero había algo dentro de mí que quería entrar a pelear con usted. Pero había otra cosa que me llevaba a mirarlo. Y yo decía, yo quiero eso. Pero escuché una voz del cielo que me dijo, ¿y cuánto dispuesto a pagar lo que él ha pagado? Aleluya. Porque la gente cree que esto es gratis. La gente cree que aquí no se paga un precio. Amado, si te cuento lo que esto a mí me ha costado, lloras. Y como yo no quiero que tú llores, otra pregunta sería, ¿cómo puedo saber si me han entregado el ministerio de liberación? Otra pregunta, ¿puedo ministrar liberación a todo el que yo quiera si tengo ese ministerio, ese llamado? Aleluya. Primera pregunta, ¿puedo escoger el ministerio de liberación? Amado, yo no puedo escoger ningún ministerio. Eso no está en mí. Eso está en la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Todos venimos a este mundo con un propósito. Y acorde a ese llamado, acorde a ese propósito, Él nos da el don, el ministerio que necesitamos para edificación de su iglesia. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor
que es el que da los ministerios, es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es Él mismo. Y a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno, por el Espíritu, le da la palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, operaciones milagrosas. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritu. A otros, distintas lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Yo puedo pedirle un don al Señor. Yo puedo decirle al Señor, dame este don, y orar y ayunar y buscarlo. Pero está en el Señor darme ese don, si está dentro de su propósito, dentro de su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Pero nuestro Padre Celestial, que no es alguien que se sienta a idear un plan de manera fortuita, que es alguien que ha trazado un plan desde antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía en mi manifestación con qué dones yo iba a trabajar. Y desde que pongo los pies en esta tierra, desde que entro en el vientre de mi mamá, aleluya, ya yo vengo con ese llamado, ya yo vengo con ese don, ya yo vengo con ese ministerio. Bendito el nombre del Señor Jesús. La segunda pregunta, ¿cómo puedo yo saber si me han entregado el ministerio? Amado, hay un proverbio que dice, si naciste para ser limosnero, del cielo te caen los limones. Ya lo he dicho anteriormente. Cuando el Señor te escogió con un propósito, cuando el Señor te marcó con un propósito, desde que tú vienes a esta tierra, comienzas a experimentar y a aprender de aquel ministerio para el cual Él te llamó. Recuerdo que desde niño yo veía a los demonios. Yo recuerdo que nosotros, la casa no era muy grande y dormíamos las hembras en la habitación con el don y con la doña, y los varones en la sala con una camita sándwich, en una camita sándwich, uno para los pies, otro para la cabecera. Amado, las cosas que yo veía en esa sala, yo decía que el susto no mata a nadie, porque cuando yo no me morí de un susto, yo sentí un caliente que me subía de los pies a la cabeza, y hasta la respiración la paraba de todas las cosas que yo veía. Y cuando ya no aguantaba más, brincaba de la cama corriendo para la habitación y allá me ofrecían una golpeada. Váyase a acostar para no dar una golpiza. Y entre el miedo a la golpiza y el miedo a lo que veía, decía, esto no me hace nada. Quédate tranquilo ahí. Porque yo solo lo veía. Había un demonio que me visitaba llamado San Miguel, que el Señor lo reprenda. Y ese se paraba, mira, entre la puerta de la cocina y la sala, con un sombrero negro y con cuadre. Y miren, pero había algo en mí que yo no sabía explicar. Cuando yo los iba a ver, ya yo lo sabía. En la noche, en el ambiente, ya yo sabía cuando los iba a ver, me arropaba de pie a cabeza y un hoyito por la sábana.
comenzaba a buscar, a ver por dónde era que lo iba a ver. Míralo ahí. A veces se me pegaban en la cama, yo durmiendo, y comenzaba. Miren, y yo ahí. Yo no era cristiano, Santa María, yo soy un pecador. Le decía a la madrastra mía, doña, lo que veo me tiene loco. Y me decía, cuando tú lo veas, mándalo al infierno. Y dile sin espera. Porque si tú no le dices eso, te van a hablar y te van a decir, ya te espero. Y cuando tú te mueras, van a venir a buscarte. Amado, en la noche venía el demonio. Ahí estaba el demonio, ahí estaba yo en una batalla espiritual. ¿Les digo o no les digo? Pero si le digo una cosa, le dicen no me pega. Pero ¿cómo le puede? Aleluya, gracias. Esto en vivo, hermano. Y si le digo y me habla, me dice que allá me espera. Ahí, si es verdad, entonces, vine a buscarme después. Y yo lo veía. Y le decía, quédate ahí. Tú no me estás haciendo nada. Y ahí lo dejaba. Bendito el nombre de Jesús. Me hablaban, amado. Lo veía cuando me pasaba por el lado. Había uno que me perseguía, mire, desde muy temprana edad. Me descuartizaba en sueño. Y cuando me iba a cortar la cabeza me decía, nadie te salva. Y despertaba. Yo estaba en un estado que yo le decía a mi familia, el día que ustedes vean que yo me acuesto a dormir y yo despiertan, digan que me mataron en un sueño. Usted se ríe, pero es una persecución del mismo diablo y sin saber qué hacer. Amor, ¿qué sabía yo? Que era que a mí me estaban preparando para eso. De un montón de gente hablando disparate, que con los demonios no se habla. Amado, de lo que tú no sabes, no hables. Cállate la boca, habla de lo que tú sabes. Porque aquel a quien le dieron un ministerio, ese sabe lo que le dieron. Pero lo que le dieron a aquel que no te dieron a ti, tú no puedes saber de eso. En una ocasión iba con un pastor en un vehículo y una hermana en el vehículo. Y escucho a esta bendita mujer decir que, oiga, pastor, ahora los demonios tienen el nombre, que quién se lo dio. Mire, a mí me sale un automático. Que yo lo único que le digo, hermana, lo que usted no sabe hablar, no hable, calle la boca. Un silencio en el vehículo. Amado, decía ahorita, si yo no soy arquitecto, yo no puedo sentarme a debatir con un arquitecto. Si a ti te dieron el don de sanidad y a mí no, a ti te enseñaron cosas que a mí no me enseñaron. Si a ti te dieron el don de interpretación de lengua y a mí no, a ti te enseñaron cosas que a mí no me enseñaron. Yo debo sentarme a aprender de ti. Pero hay gente que como la lengua no tiene hueso, es más fácil moverla. Que el Señor reprenda al diablo. Y la gente sabe lo que yo he pasado con eso. Amado, desde niño. Y hay cosas que si yo le digo aquí, yo no sé, ¿la que sabía yo? Amado, hoy me visitan todas clases de demonios. Desde Lucifer, mire lo que usted no se imagina. Y con todos me hablan. Y me ofrecen dinero, y me ofrecen cosas. Pero a mí ya me enseñaron eso. Mire, desde niño. En una ocasión, el Señor me llevó a una entrevista con Lucifer, que el Señor lo reprenda. Y yo iba caminando con él toda la calle. Y íbamos hablando y el Señor estaba invisible y me decía, presta atención a todo lo que él hace. Y íbamos hablando.
Y yo veía gestos, y yo veía cosas que hacía que decía, entonces los hermanos que hacen eso tienen ese espíritu. Porque aquel a quien el Señor le da un ministerio, le enseña todo lo relacionado con su ministerio. Él me dijo en una ocasión, a nadie envío si antes no lo preparo. Alabado sea Jesús. Un día tenía una discusión fuerte con la que era mi esposa, que no lo será más, porque me tenía en una zozobra, amado. Pero ¿qué culpa tengo yo? Mire, cuando usted, vuelvo y digo, cuando usted dijeron que nació en esta tierra para ser limonero, no salga a buscar los limones que le van a caer del cielo. Cuando el Señor me hizo entender que Él me llamó a eso, a veces en la iglesia no querían y me decían que yo no podía hacer eso, que yo no podía administrar eso. Yo siempre me sentaba adelante. Además, cuando se manifestaba la presencia del Espíritu, que la gente caía endemoniado, preguntan a los pies de quién caían. Yo estaba sentado ahí, ay, caían a los pies míos. Y ahí yo calladito comenzaba a tratar de repente. Yo la presión de oscuridad. Y ahí veía yo la persona cuando comenzaba a recibir liberación, calladito ahí. Cuando el Señor te llama a eso, es imposible que tú no lo sepas, porque siempre todo va a girar en torno a eso. Aleluya. Y me tenían una zozobra. Y Alfredo, es que, mire, me quitaron de todos los servicios en la iglesia. Era diácono, me quitaron. Era maestro, me quitaron. De todo me quitaron. Cuando el Señor me llamó a eso, ¿verdad que lo que el Señor estaba tratando conmigo, amado, no era con el que se oponía a mí? ¿Y cómo tú quieres que yo te escuche a ti? Si quien me está enseñando me está dando prueba de lo que veo y tú no. Es ilógico creer en ti por encima de Dios. Amado, y me acorralaron. Y un día estoy sentado en la galería, que no estaré sentado más con la que era la esposa, porque me dice ella, Alfredo, el problema tuyo es que tú hablas con los demonios. Con los demonios no se habla. Déjale hacer eso y tú verás como el pastor te va a recibir de nuevo. Mire, yo con una cuerda santa con esa mujer. Si le puedo decir eso. Y le digo, mira, ni me llamaste tú, ni me llamó el pastor. A mí quien me llamó fue Jesucristo. A quien yo tengo que obedecer es a Cristo. Y me paré de la mecedora y me fui a la habitación prendido y buen Dios. Pero de camino voy orando y hablando con el Señor. Señor, oye lo que dice esta bendita mujer. Amado, y voy en el camino, me tiro en la cama y entro en un éxtasis en el Espíritu y me veo ministrando de la misma manera. Así es que se ministra, como yo te enseñé. Luego me paro en el Espíritu, voy al baño y orino, y de camino al baño escucho la voz del Señor que me aborda y me dice, si tú no hablas con ellos, ¿cómo es que tú lo vas a probar? Eso no me lo enseñó, hombre. Eso me lo enseñó Jesucristo. Hoy, ¿dónde está ella? Muerta. Y lo peor de todo es que se murió sin Cristo. ¿Dónde está? En el Seol. ¿Y dónde estoy yo? Aquí predicando a Cristo, enseñando lo que Cristo me enseñó, dando por gracia lo que Cristo me dio por gracia. Aleluya, hay muchos que están esperando mi ruina. Hay muchos que están esperando mi destrucción para decir yo lo sabía. Porque hay muchos que han dicho, eres falso, eres satanista, él predica como los falsos. Siéntate a esperar y verás quién es el falso. Bendito el nombre de Jesús.
Pero nunca he negado mi fe, nunca he negado lo que Dios me dio, nunca, por nada ni por nadie. Y me ha costado que me calumnien. Me ha costado, mire, que me deshabiliten en 2 ocasiones delante de más de 4,000 personas. Diciéndole, hermano Carmona, ministra de tal forma. Aquí no ministramos así. El que quiere donde él que vaya, pero vaya bajo su responsabilidad, matando mi ministerio, amado, delante de más de 4,000 personas. ¡Wow! Pero Dios es el juez justo. Todo el mundo me decía, habla con él, defiéndete. Yo tengo quien me defienda. No le deseo mal, pero estoy esperando que el Señor le haga tragar todas sus palabras. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Pero el Señor se va a encargar ¿de qué? De proporcionarte el manual de aprendizaje relacionado con tu ministerio. Aleluya. Tercera pregunta. ¿Puedo ministrar liberación al que yo quiera? Esa es otra historia. Y la gente no entiende eso. Hay un tiempo, un momento en el que cuando el Señor quiere confirmar en mí su llamado, Él me permite funcionar con ese don con todo aquel que necesita. Recuerdo que cuando el Señor me confirmó ese llamado, amado, donde quiera que íbamos a orar, mire, yo le ministraba liberación por poner un atelgato. Donde quiera que me llamaba uno, tengo problemas, iba. Qué maravilloso ver a los demonios manifestarse. Yo soy Papá Candelo, que el Señor nos reprenda. Yo soy Santa Marta, yo soy Metresilí, yo soy el Divino Niño, yo soy la Virgen. Hablar, Elías, todos revelando su nombre. Y había demonios que cuando revelaban su nombre, tú lo echabas fuera. Y él decía, yo me voy, pero vuelvo. Pero la gente no sabe el poder que hay en descubrir el nombre de tu adversario. Y por la ignorancia no lo hace. Amado, en una persona puede haber, mire, más demonios que no se pueden contar. Imagínese que en una persona como el endemoniado gadareno hay más de 3,000 demonios. Imagínese eso. Ahora imagine que eso allá afuera está lleno de gente. Hay mucha gente. Y usted le sirva a uno que usted conoce, pero que no se acuerda el nombre. Fulano. Después que vaya afuera, ¿quién viene? Ninguno viene. Todos miran, pero ninguno viene. Y el otro mira al otro y dice, es contigo. No, yo no sé, será contigo. Y ninguno viene. Cuando en un cuerpo hay más de 3,000 demonios y usted lo silba sin saber quién es, ¿cuál es que va a venir? Ninguno. Pero cuando usted sabe que hay uno ahí afuera que se llama Juan, y usted le dice, Juan, ven acá, el que mira entre todos, ¿quién es? Juan. Porque a Juan que usted está llamando. Cuando hay una persona que está llena de demonios, pero usted sabe el nombre del hombre fuerte en él y lo llama por su nombre, aunque haya miles, viene aquel a quien usted llamó. Y por el solo hecho de usted saber cómo se llama, usted lo puede echar fuera. Recuerdo una ocasión que oraba con un muchacho. Ese muchacho era un demonio promiscuo, un demonio, mire,
de mala palabra. Y un día estamos orando por el muchacho endemoniado. Se manifiesta el demonio y comienza a hablar un montón de disparates. Yo soy más fuerte que tú. Yo tengo más poder que tú. Dios, está bien, vamos a probarlo. ¿Cómo tú te llamas? Si te digo, me echas fuera. Y digo, pues tú no dices que tú eres más fuerte que yo. Demuéstralo, dime cómo tú te llamas. No, si te lo digo, me saca. Amado, hemos vivido cosas que la gente no la ha vivido. Dice el Juan hablando. Aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Qué es lo que está diciendo él? Amado, yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que el Señor me ha enseñado, de lo que he aprendido. Y vi muchos demonios que eran fuertes solamente hasta que el Señor revelaba el nombre. Después estaban temblando y se iban. Pero veía, amado, cómo ministramos liberación y la persona era libre. ¡Qué maravilloso! Esa persona le cambiaba el rostro. Esa persona, mire, se sentía libre como nunca. ¡Qué felicidad ver a esa persona así! Amado, pero cuando volví a ver la persona la semana siguiente, lo veía atado otra vez. Eso me llenaba de frustración. Eso yo no lo entendía. Y yo decía, pero y entonces, Señor, me voy a pasar la vida entera reprendiendo los demonios. Había gente, amado, que a veces me tocaba durar con ellos meses. Y yo le decía, Señor, pero y no es más fácil que tú me des la autoridad, no eches fuera todo, ya resolvimos el problema. Imagínate tú, Señor, que yo consiga 4 o 5 clientes como este. Se me va a ir la vida en medio de nuestros clientes. Pero el Señor no decía nada. Y veía que la gente era libre, pero luego que se volvían a atar, la atadura era peor. Vi una mujer que el Señor me llevó a libertarla de cáncer. Y cuando la libertó de todos los demonios, esa mujer dio un cambio. Pero cuando volvió atrás, murió a mano del mismo espíritu de que el Señor la libertó. Yo no entendía eso. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Hasta que entendí, aleluya, el misterio del ministerio de liberación. Bendito el nombre de Jesús. Hasta que entendí que cuando tú echas fuera un demonio, dice la Biblia que él vuelve. Él vuelve a su casa de donde salió. Hasta que aprendí que no se puede ministrar liberación a todo el mundo, sino solo aquel que está preparado para recibirla. Porque si una persona atada es libre sin conocimiento, usted lo que esté haciéndole un daño. Porque cuando el espíritu inmundo vuelva, no vuelve solo. Y cuando venga, el estado de esa persona va a ser peor que el primero. Aprendí a no ministrar liberación de manera irresponsable. Por eso no a todo el mundo se le ministra liberación, sino solo a aquel que está preparado para recibir la liberación. Por eso cuando oramos y el Señor nos ha revelado, oramos, Señor, vamos a orar por liberación, porque en un conglomerado de personas hay quienes están preparados, pero hay quienes no están preparados. Señor, al que está preparado, libértalo, al que no, inhabilítalo. Pero hay demonios, amados, que uno tiene que dejárselo a la gente,
Porque si se lo echa afuera, el remedio o la cura es mayor que la enfermedad. Bendito el nombre de Jesús. A veces veo en la congregación todos los demonios. Créame que lo veo. Veo la manifestación de todos y cada uno de ellos, pero veo la ignorancia del hermano, y al ver la ignorancia, eso me dice a mí, no están preparados para ser libres. He aprendido, amado, lo que dice Juan 8:31, si permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdadera liberación no consiste en echar fuera el demonio, la verdadera liberación consiste en saber cómo crucificar a ese demonio. Y aunque esté en mi cuerpo, lo tengo dulce como una vela. Que aunque esté en mi cuerpo no lo alimento. Que aunque esté en mi cuerpo no le doy comida. Los demonios se alimentan del pecado. Y si están en mi cuerpo yo no peco, no tienen poder sobre mí. Por eso dice, si permanecen en mi palabra, si obedecen mi palabra, van a conocer cuál es el problema. Vas a conocer qué es lo que te ata. Vas a conocer qué es lo que te hace la guerra. Vas a conocer contra qué estás peleando. Y ese conocimiento te hará libre. Aleluya. Hoy nos ministramos liberación a todo el mundo. Hay gente, decía esto ayer a alguien, tiene toda una vida peleando una batalla espiritual. Está cansada la persona y está cansado el demonio. Y yo, que no tengo conocimiento, viene y me habla ese espíritu. Y yo digo, sí, vamos a orar. Reprendo el demonio. El demonio se va, pero en sustitución de ese tiene que venir otro. Y el otro que viene más débil que el que se fue con más fuerza. Entonces ya usted está desgastado. Entonces es muy probable que usted pierda la batalla, porque el que viene, hay un proverbio que dice que comida nueva para bueno. Pero ¿sabe eso la gente? No, a mí me lo enseñó Jesús. Y a veces estoy en los sitios, comienzo a orar por la gente, se manifiesta el demonio, lo reprendo y él se queda suelto eso. ¿Por qué? Porque cogí la seña. Dicen algunos ignorantes, no tiene poder, porque si tuviera el demonio de fuera, no es que no tengo poder, es que entendí que el Señor no ha dado la orden para que se vaya. Porque hay gente que cree que aunque tenga el don está sujeto a él. No está sujeto a ti, está sujeto al Señor. Y si el Señor no le da ese don, la orden, ese don no hace nada. Me puedo sacar diciendo, muévete y él plantado. No se mueve, porque el que tiene que dar la orden es Jesucristo. Pero la gente sabe eso. No. Hablaba con mi esposa el día pasado y le hablaba de un ministro que cuando yo lo vi ministrar por primera vez, un ministro que iba en todo el país a ministrar bajo la unción del poder del ministerio de milagros, y había gente que tenía un pie más corto que otro, y ese ministro orando le enderezaba el pie al mismo tamaño, le enderezaba los brazos al mismo tamaño. Hay gente, a veces he visto eso a veces en las redes también. Gente que tiene el don de milagro, el don de sanidad, y le llevan toda clase de personas. A veces gente que cuando yo lo miro, digo, pero este ni cristiano es. Y va a él a orar. Lo grande del caso es que el Señor, porque lo está preparando, hace el milagro. Pero no siempre, cuando ya tienes el conocimiento, va a ser el milagro. Cuando ya tienes el conocimiento, tú, al igual que el don o el ministerio que te dieron, deben estar sujetos al dueño del don o el ministerio, que es Jesús. ¿Para qué? Para que no pase la vergüenza, varón. Porque si fuiste a orar sanidad por alguien que el Señor no sanó, te vas a quedar con la cara larga.
Pero eso no se aprende de la noche a la mañana. Tiene que darse en ti aquella canción del mundo que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. Tiene que tropezar muchas veces con la misma piedra. Tiene que chocar muchas veces con el mismo error. Porque hay cosas que las vamos a estar repitiendo hasta que la aprendamos. Pero yo no puedo ser irresponsable dándole las perlas a los cerdos. Gente que hacen como los 10 leprosos. Señor, si quieres, puedes sanarnos. Jesús dice: quiero ser limpio. Se van los 10 y nada más se devuelve uno la gracia. Jesús pregunta: ¿y no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Eso se llama darle la perla a los cerdos. Hay gente que solamente quiere los panes y los peces, pero no quiere el que da los panes y los peces. Hay gente que viene a la casa del Señor solo buscando el milagro, pero no quieren al que hace el milagro. Y ponen a Dios y ponen al ministro de relajo. Y luego se van con el milagro a seguir haciendo toda la pechoría y la gamondería que le da la gana. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. A modo de conclusión, el ministerio de liberación es maravilloso, pastora. Ver el poder de Dios, liberar a las personas, eso no tiene precio. Pero ese ministerio tiene un alto precio, valga la redundancia. Porque, amado, es echando demonios fuera de la gente que usted está. Usted no va a tener paz. Usted no va a tener reposo. Usted no va a tener refrigerio. A veces usted llega al restaurante, llega al banco, y cuando llega al banco se te manifiesta la cajera. Y cuando no se te manifiesta la cajera, se te manifiesta el que tenga el colmado. Y cuando no, el otro. Y cuando pone la iglesia en un lado, se te revela el vecino. Pero tú no le hiciste nada al vecino. Y cuando no, amado, todo el mundo se levanta contra ti. ¿Por qué? Porque tú los conoces. Y es una persecución. Mira, que el Señor tenga misericordia de nosotros. El ministerio de liberación. Un aplauso. Y los días hemos dado para tu gloria y para ti. De 20 años ministrando liberación. Amado, es mucho lo que uno aprende. No son 2 días en esto. Hemos andado muchas partes del país ministrando liberación. Pueblos, amado, donde no cogemos, mire, ni un centavo. Donde no cogemos ni para la gasolina. Para que nadie diga que compraron el favor de Dios. A veces haciendo serrucho para hacer viaje. Y le dicen: varón, aquí hay tanto para la gasolina. No, varón, gracias. Pero la gasolina, no, gracias, varón. Usted no tiene ni idea de lo que esto a mí me ha costado y me sigue costando. Noches enteras de insomnio. Noches en lo que no duermo. Cuando vengo a mi cuerpo, que mi espíritu se va, vengo desbaratado. Amado, usted no tiene ni idea. Y es libertando gente, y es ayudando gente, y es yendo a Haití, a los altares, a donde están los brujos, a donde está el diablo. Pero eso tiene un alto precio. Pero yo le digo al Señor: varón, quiero más.
Señor, es fuerte, sí, pero dame más. Señor, yo quiero más. Sí, sí, que me enseñe, no importa, dame más. Yo quiero más. Como el anuncio de Tan, no se lo merece. Tan, quiero más. Quiero más. Y no es que soy masoquista, es que el gozo de usted servirle al Señor, el gozo de ustedes, mire, en una ocasión me llevaron a Haití, varón. Y cuando me llevaron a Haití, estaba en Haití esperando a la bruja mayor. Y me fui. Y cuando volví, ya la bruja mayor estaba ahí. Y cuando estaba ahí, fue uno de ellos a ungirme, porque creía que no era de ellos. A mí no me eches tu aceite, que yo no vine a eso aquí. A varón, y cuando llego, que estaba la bruja mayor ahí, tenía una mujer embarazada encima de una mesa, comiéndose la vida con todo el muchacho. Aleluya. Cuando yo vi esto, mire, me levanté y dije, mi nombre es Alfredo Carmona, siervo de Jesucristo. Juicio de Dios viene sobre todos ustedes por lo que están haciendo. La primera que se quedó, mire, calcinada por la bruja mayor, y que estaba ahí se prendió en candela. El Señor me llevó a otro sitio en Haití. Cuando llegué, me paré igual y dije, yo soy Jesucristo, el Señor hablando a través de mí. Fuego cayó del Señor y consumió todo brujo. Yo quiero más. Yo quiero más. Y la gente ve eso, ¿no? Y eso es gratis, no. Mi casa a veces parece un consulado. Los brujos yendo a buscar visa. Todos los días, amado, la noche entera yendo brujo a mi casa. Brujo. Usted no tiene ni idea de lo que es esto. Hay gente aquí que están en Belén con los pastores. Hay gente aquí que no sabe lo que es el mundo espiritual. Aleluya. Pero yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren más? ¡Díganme que más! ¡Aleluya! Ahora yo quiero orar por todo el que no es cristiano que quiere más. Cristo no te puede dar más si no vienes a Él. Tiene que ser tu Señor. Y Él te da más. Quiero orar rapidito, que venga aquí adelante. Los que no le han entregado su vida a Cristo, quiero orar rapidito, para que el Señor te dé más. Dios bendiga a Cristo por la vida que viene. ¿Quién más se pone en pie? Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de que el Señor te dé más. ¿Quién más se pone en pie? Aquí hay gente tocado. Aquí hay gente tocado. Rapidito quiero orar. Voy a ministrar ahora liberación y necesito, aleluya, ponte sobre tu pie, ven a Jesús, si quieres más. Ponte sobre tu pie, ven, Cristo te llama. Ven, Cristo te llama. Ven, Cristo te llama. Los que están en las redes, los que están en el mundo espiritual, cierran sus ojos, levanten su mano al cielo y me dan un minutito para que oremos. ¿Quieres más del Señor? ¿Quieres ese poder en tu vida? Cristo te lo da gratis. Ven. Ven, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Ven, te dice el Señor, ven. Ven. ¿Qué te detiene? ¿Quieres un cambio? Él te lo puede dar. La decisión es tuya. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Ven. Cristo te llama. Aleluya. ¿Cuántos te dicen el llamado en el templo? Amado, mientras no le des la oportunidad a Cristo de obrar en tu vida, seguirá siendo un zambá de los demonios. ¿Usted sabe lo que es un zambá?
Esa cosa que los boxeadores agarran y cuelgan y comienzan a darle golpe. Eso mismo, una bolsa de coger golpe. Uno, ¿quién dice yo quiero más de Jesús? Dos, ¿quién dice yo quiero más de Jesús? Amado, usted está tocado, ¿qué le impide? Ven, Cristo te llama. Ponte sobre tu pie y ven. Aleluya. Aleluya. Tres, ven. Cristo te llama. Vamos a orar por nuestra hermana. Aleluya. Tirso. Venció Tirso, dio el paso hoy. Gloria a Dios. Ya sí es verdad que se embromó el diablo en buen dominicano. Porque ahora Tirso lo va a tirsonear. Los que están en las redes, los que nos escuchan en el mundo espiritual, repitan, los que están en el templo, cierren sus ojos, levanten su mano al cielo, repitan esta oración después de mí en voz alta. Señor Jesús, he entendido el poder que hay en ti y que tú me quieres dar. Yo recibo tu voluntad en mi vida. Quiero ese poder. Quiero ser instrumento en tus manos para cambiar mi generación, para cambiar mi familia, para cambiar mi casa. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi casa, entra en mi familia. Lléname de tu poder y ayúdame a cumplir con el propósito con el cual me has traído a esta tierra. Señor Jesús, renuncio al pecado y a mi vida pasada. Inscribe mi nombre en tu libro y ayúdame a que no sea borrado. Amén. Amén. Aleluya. Ahora vamos. La hermana pasa con los hermanos a tomarle su dato, por favor. Pero ahora es diferente. Lo que nos ven en las redes, lo que nos escuchan en el mundo espiritual, sigan estos consejos. Aquellos que entregaron su vida a Cristo, tienes que conseguir una Biblia si no la tienes. Tienes que leerla y orar en la noche y en la mañana antes de ir a trabajar. Ora al Padre para que te dé entendimiento de lo que lees. Ora al Padre en el nombre de Jesús por los problemas que tienes, por las situaciones que quieres que Él te ayude, que Él cambie tu vida. Pídele que te dirija a una congregación, la de su voluntad, donde se mueva su espíritu, donde puedas conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Si es la voluntad del Padre, está la nuestra. Ministerio Internacional de Oración y Restauración, libertando al cautivo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a servir, te vamos a instruir, te vamos a enseñar lo que debes saber, para gloria y honra del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tu hermano pastor Alfredo Carmona, la pastora Carmona, estaremos aquí, te vamos a servir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en otra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Amén.